Hola chicos, hoy vamos a ver historia. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos estudiado en el curso. Empezamos con los primeros pobladores en América, después desarrollo de Mesoamérica y finalizaremos con la llegada de los españoles a nuestro continente. Pero antes, un dato interesante. Para medir el tiempo se utilizan unidades como un año, un lustro, una década, un siglo y un milenio. Un año, ¿recuerdas? Eso ya lo habíamos estudiado. Tiene 365 días. Un lustro tiene 5 años. Una década tiene 10 años. Un siglo tiene 100 años. Y un milenio tiene 1000 años. Para designar los siglos y milenios utilizamos los números romanos. ¿Recuerdan los números romanos? 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000. Otra cosa que usamos cuando estamos leyendo datos históricos es AC, que quiere decir antes de Cristo, y DC, que quiere decir después de Cristo. En un principio platicamos sobre cómo se pobló América. Hay varias teorías, pero la más aceptada es la que establece que los primeros habitantes de nuestro continente eran originarios de Asia. Según esta explicación, el poblamiento de América se originó durante la última glaciación, en la que el norte de Asia y de América se congelaron, lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran y poblaran gradualmente lo que hoy es América. Pasaron miles de años para que el continente americano se poblara completamente. Esto se originó por varias migraciones. ¿Recuerdas qué quiere decir migración? Es el desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Aproximadamente pasó esto entre los años 40.000 y 6.000 a.C. Al principio vivían de la caza y la recolección aquellas personas que fueron llegando, por lo que tenían que trasladarse continuamente, es decir, eran nómadas. Tiempo después, estos grupos humanos desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias. Sedentarias es cuando ya se establece, es lo contrario de nómadas. Se establecen entonces en un lugar en forma permanente. El tiempo pasó, algunos grupos continuaron caminando, buscando un clima diferente, entre otras cosas, hasta que llegaron a lo que hoy conocemos como el sur de Estados Unidos, México, América Central. Ahí se desarrollaron las 3 grandes áreas culturales. Esta ya fue la segunda parte de lo que estudiamos, cuando estudiamos Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Aridoamérica es una región árida en la que vivieron sociedades dedicadas a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos y vegetales. Oasis América. Esta región posee un territorio semiárido, de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas durante todo el año, pero debido a que cuenta con oasis, algunas tierras son favorables para la agricultura. Y Mesoamérica, esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona, lo que hizo favorable para la agricultura y permitió el surgimiento de las primeras ciudades. ¿Cómo se inicia la agricultura? ¿Recuerdas? Vamos a leer nuestro libro. Y dice, en México el cultivo del maíz se inició alrededor del año 5000 a.C. Probablemente, en un principio, las mujeres y los niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Después observaron que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento, transportadas por los pájaros o los insectos, y que de donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Cuando comprendieron este proceso, empezaron a sembrarlas y a obtener sus propios alimentos. Recuerda que habíamos dicho que ellos eran excelentes observadores
Entonces se dieron cuenta que crecían plantitas y dijeron, oh, claro, así hay que hacerle nosotros. Y así fue como se inicia la agricultura. La mayor parte de la dieta de los mexicanos se compone de alimentos preparados con maíz, como tortilla, tamales, atole y pozole, entre otras cosas. El cultivo del maíz fue el sustento de los pueblos. Los mesoamericanos usaban algunas plantas para curar enfermedades. ¿Te acuerdas de esta parte? ¿Cómo se llama? Herbolaria, ¿ok? Conocieron las propiedades de diversas plantas y las clasificaron según el tipo de padecimientos y síntomas que aliviaban. Muchas de estas plantas se siguen utilizando en la actualidad. En estas tres áreas, Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, estudiamos también las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, las cuales fueron la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana, la Zapoteca, la Mixteca, la Tolteca y la Mexica. ¿Te acuerdas que hiciste una linda exposición de eso? Y un dato interesante de la cultura olmeca es que entre los años 1200 y 400 a.C. se comienza a desarrollar ahí la escritura. Vamos a ahondar un poquito más en la cultura mexica, porque es precisamente la que va a tener el poder cuando llegan los españoles a nuestro continente. Entonces, de la cultura mexica vamos a recordar que el dominio que existía se extendió a casi toda Mesoamericana, convirtiéndose en México Tenochtitlan. Era la ciudad más poderosa de la región hasta que cayó vencida por los españoles en 1521. En ciertos lugares ubicados estratégicamente, los mexicas establecieron fortalezas para vigilar los territorios dominados y mantener la seguridad de las rutas comerciales. Los tributos llegaban a Tenochtitlan constantemente, o sea, el dinero que les cobraba Tenochtitlan, los mexicas, a todos los demás, a todas las demás culturas. El grupo social más numeroso era, en cuanto a los mexicas, el dedicado a la agricultura y a los oficios. El estrato social menos numeroso y en la posición más baja era el de los esclavos. Personas que tenían deudas o habían cometido delitos. También recuerdas que los esclavos eran los que atrapaban de las otras culturas y los volvían esclavos. Los mexicas eran profundamente religiosos. Creían que la energía del universo, representada por el sol, podía agotarse, por lo que el movimiento de los astros se detendría y el mundo desaparecería. Y para evitarlo, deberían alimentar dicha energía con sacrificios humanos. ¿Recuerdas esa parte? Por eso es que arrancaban el corazón a los esclavos. Y así ofrecían el corazón de sus víctimas a sus dioses. ¿Y qué pasaba mientras en el viejo continente? Ya se había descubierto que la Tierra era redonda. También los reinos de Europa querían recuperar Jerusalén, que era considerada Tierra Santa por muchas religiones, y estaba en dominio de los musulmanes. Por lo tanto, había guerras y a estas guerras se les llamó cruzadas. Otro punto que estaba pasando mientras en el viejo continente es que se aumenta el consumo de artículos asiáticos como incienso, seda, marfil y especias como las que conocemos, pimienta, canela y clavo, entre otras. Estas últimas eran muy apreciadas porque se empleaban como conservadores de alimentos. De ahí iban y venían por las rutas ya conocidas, pero empiezan a ver, en eso llegan a asaltarlos los piratas. Y debido a los piratas, tienen que buscar alguna otra nueva ruta. Y es cuando va a aparecer precisamente Cristóbal Colón. Porque ella sabía ya todos sabían que la Tierra era redonda, pero este marítimo genovés es el que dice, yo quiero ir por ese camino, voy a dar la vuelta y voy a llegar a Asia. Ellos nunca se imaginaron que en medio iba a haber todo un continente, ¿verdad?
pesar de todos estos avances tecnológicos, eran muy diferentes los viajes a como los conocemos ahora. ¿Por qué? Pues porque no había aviones, los barcos eran más lentos. Entonces, bueno, de un viaje que probablemente pensaron que iba a durar un mes, resulta que duró 3 meses. Y recuerdas que ya empezaban a enojarse. Transcurrido ese tiempo, ya empezaban a estar muy enojados. Acuérdate que habían ido en los barcos los que estaban en las prisiones, ¿verdad? Los prisioneros, ese tipo de personas eran. Entonces, pues eran temperamentales. Entonces, imagínate, después de 3 meses, pues de repente, cuando ya todos estaban muy enojados, por ahí un personaje, ¿te acuerdas? Rodrigo de Triana grita, ¡tierra a la vista! Y entonces ya todos se calman y dicen, wow, ya llegamos. Desembarcan, bajan de los barcos muy emocionados, a lo mejor un poco desesperados, sí, pero ya dijeron, por fin ya llegamos, pensando que era Asia. Nunca se imaginaron que era otro continente. No dejes de ver el siguiente capítulo.